¿Qué onda? Vamos a empezar esta lista de reproducción que se va a llamar Repaso de Matemáticas. Y en este video vamos a ver un repaso breve a lo que son los números fraccionados, cómo se van a manejar y principalmente sumas y restas de números fraccionados. ¿Va? Vamos a intentar hacer que los videos sean cortos, entre 5 y 10 minutos cada uno, para que no se vuelva muy pesado, pero de todas maneras vamos a hacer este breve repaso de sumas y restas de números fraccionados. Y bueno, vamos al video. Y bueno, entonces vamos a empezar con este pequeño video donde vamos a hablar de los números fraccionados. Antes que nada me gustaría hacer énfasis en una cosa, ¿va? No importa cómo tú encuentres un número, hay que verlo como un número. O sea, si yo veo simplemente un 4 escrito, ese es un número y lo que le puedo hacer un 4 también se lo puedo hacer a cualquier otro número. Se lo puedo hacer a 3 octavos y sin problema le puedo hacer cualquier operación que yo le hiciera a un 4, se lo puedo hacer a 3 octavos. Y lo mismo pasa con números indefinidos, con números que no tienen una terminación total, pero que conocemos como tal vez pi, por ejemplo. ¿Va? Y no es necesario que yo los convierta a su valor. No es necesario que para hacer una operación en la que yo multiplico pi por 3, haga 3.1416 por 3. ¿Por qué? Porque si yo hago 3.1416 por 3 o pi por 3, el resultado no es el mismo. Pi es un número indefinido que se redondea en 3.1416, pero que no es 3.1416. Y si yo multiplico eso por 3, va a darme un resultado diferente que si pongo 3.1416 por 3. Ahora, si no es por 3, sino por 3 millones, el resultado varía de manera importante. Entonces, es importante que entendamos eso. Lo mismo pasa con 3 octavos. Aunque 3 octavos es un número que si tiene fin, a veces lo quieren redondear y no. Si yo voy a poner un número, es mejor ponerlo como su fracción que como su número. 3 octavos es igual a 3 octavos. No intenten sacar en la calculadora cuánto es 3 entre 8, ni lo hagan manualmente 3 entre 8. Entonces, es importante que los números los veamos como eso, como un ente que no tiene que ser un número entero escrito que conocemos perfectamente. Puede ser cualquier representación que signifique un número y yo le puedo hacer lo mismo que le haría a 4. Entonces, si se lo puedo hacer a un 4, se lo puedo hacer a cualquier número, no importa que sea fraccionado o indefinido. Bueno, ya con eso de lado, ahora sí vamos a pasar a lo que es la suma o adición de números fraccionados. Ok, de nuevo, antes de pasar directamente a la suma, hay una cosa que me quiero que quede bien clara en este canal en general, porque cada vez que hablemos de matemáticas, este tipo de conceptos los vamos a estar usando. Y ya veamos que cuando hablemos de otras operaciones voy a hablar del mismo tipo de conceptos. Pero en suma, es muy importante que nos quede claro que una suma y una resta son exactamente la misma operación. ¿Va? Yo puedo poner aquí 3 más 4, que me va a dar igual a 7. Eso ya todos lo sabemos. Pero también me puedo poner 3 menos 4 y me daría igual a menos 1. ¿Okay? Creo que ahí todo nos queda claro. Y otra cosa que nos debería quedar bien claro, porque nos va a ayudar a saber que las reglas de suma se aplican idéntico para una resta, es el hecho de que 3 más menos 4 es igual a menos 1. ¿Por qué? Porque esta operación que tengo aquí, déjenme cambio el color para que quede bien visualizado eso. Esta operación que tengo aquí viene exactamente de esta operación. Son exactamente lo mismo. Una resta es una suma de un número negativo. Y es exactamente lo mismo. Y por eso es que todas las reglas que se utilizan para suma se pueden utilizar para resta. Y lo mismo va a aplicar ahorita que expliquemos cómo se hacen sumas y restas de números fraccionados. Bueno, y ahora sí hablando ya de números fraccionados. Vamos a escribir un número fraccionado, 3 octavos. Y antes vamos a explicar las partes de un número fraccionado y para eso vamos a utilizar otra vez un color diferente. ¿Va? A esta parte del número fraccionado, a la parte de arriba, a este 3, le vamos a llamar numerador.
que me está diciendo cuántas veces tengo yo. Me sigue diciendo cuánto es aquel número. Y ahora vamos a utilizar otro color diferente para llamarle a este parte de abajo, que es en este momento el 8, que son los octavos. A esta parte le vamos a llamar denominador. Pero el denominador tiene una parte importante porque me está diciendo aquella cosa entera que yo tenía, aquella cosa que yo estoy intentando cuantificar, sumar o lo que sea, en cuántas partes iguales está dividido, ¿va? Pensemos, por ejemplo, en una pizza. Una pizza nos la pueden dar dividida en diferentes partes. Sé que estamos acostumbrados a que venga tal vez muchas veces en 8, porque las pizzas medianas vienen en 8 partes. Y entonces realmente cada vez que te comes una rebanada de pizza, te estás comiendo un octavo de pizza, porque está dividida en 8 partes, asumiendo que las dividan igual, en partes totalmente iguales, lo cual nunca se da. Pero imaginándonos que se divide todo en partes iguales, cada parte es un octavo de la unidad que tú quieras, pero no tienen que ser cosas completas. No nomás puedo dividir una manzana, yo puedo dividir 1 kilogramo de manzanas, los cuales pueden ser una cantidad diferente de manzanas según qué tan grandes estén las manzanas. O puedo dividir una tonelada de cosas, o puedo dividir un centenar de personas. Puedo tener 100 personas y dividirlas en 8, y entonces pongo una cantidad de personas en cada una de las partes. Entonces, el denominador me dice aquella cosa que yo tengo en cuántas partes iguales está dividido. Y el numerador, de esas partes que yo tomé divididas, cuántas tomé. Entonces, si yo dijera, me comí 3 octavos de pizza, significa que yo tenía una pizza dividida en 8, de la cual tomé 3 pedazos. Y eso serían comerse 3 octavos de pizza. ¿Ok? Entonces, vamos a borrar esto, volvemos a escribirlo y ya nos pasamos directamente a la suma. Y bueno, ahora sí con nuestra suma, ¿no? Regresemos a 8 tercios. Ok, lo cambiamos de 3 octavos a 8 tercios. No importa, es todo para un ejercicio. Ok, ahora, si lo que yo voy a sumar o restar, no importa, recordemos que son exactamente lo mismo, es un número que está, o una sustancia, o una cantidad que está dividida también en 3, por ejemplo, un tercio, no tenemos ningún problema, siempre y cuando el denominador, recordemos cuál es nuestro denominador, lo habíamos puesto en morado, siempre y cuando estos números que estén abajo sean exactamente los mismos, la suma se hace únicamente sumando los numeradores. Recordemos cuáles son los numeradores, habíamos dicho que los numeradores, los habíamos puesto en ese color, son estos números que están arriba. Entonces, si yo tengo 8 tercios más un tercio, lo igual que voy a tener, o el resultado, la suma, va a ser los numeradores sumados, 9 tercios. Lo cual ya sabemos que lo podemos dividir porque 9 entre 3 me da 3 y el resultado sería 3. En eso no hay mayor problema. Cuando es el mismo denominador, la suma se hace únicamente de numeradores. Pero ¿qué pasa cuando lo que tenemos es un denominador diferente? Entonces vamos a verlo. Ok, pero ¿qué pasa cuando nuestro denominador es diferente? Vamos a volver a nuestro 8 tercios. Y le vamos a sumar un doceavo, ¿va? Ahora, no tenemos el mismo denominador. Significa que los pedazos no son iguales. No puedo simplemente sumar numeradores. Pero puedo buscar a ver si esos 8 tercios los puedo convertir en pedazos que sean del mismo tamaño que los 12. Si hay un número que me pueda dividir el 3 y convertirlo en doceavos en vez de tercios, ¿va? Y para eso se busca lo que se llama como mínimo común denominador. ¿Ok? ¿Cuál es mi mínimo común denominador? ¿Cuál es aquel número, el número más pequeño que tengo yo, que me pueda dividir a los dos de la misma manera? O sea, estos 12 pedazos los puedo dividir en alguna cantidad y estos 3 en alguna cantidad, de tal manera en que los dos pedazos queden exactamente del mismo tamaño. Puse un ejemplo sencillo porque de inicio vamos a ver un ejemplo sencillo, vamos a ver cómo se resuelve este ejemplo sencillo. Y de inicio lo que tengo que ver yo es, el número más grande, que es el 12, ¿se puede dividir entre 3? Y como aquí el resultado es sí, significa que 12 entre 3 me da 4. Significa que si estos pedazos, estos tercios, imagínense una pizza que está dividida en 3, si cada pedazo lo divido en 4 veces, lo divido en 4 pedazos iguales, cada uno de esos va a ser un doceavo de la pizza. Al final lo que voy a tener van a ser 12 pedazos de pizza. Y entonces ya va a ser el mismo tamaño que aquel un doceavo. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a dividir esos esos tercios en 4 pedacitos para que sean doceavos. Pero matemáticamente lo que le estoy haciendo el número es multiplicarlo por 4.
¿va? Entonces, voy a multiplicar por 4, pero voy a multiplicar por 4 las dos partes de este número para que sean lo mismo. Porque si yo divido entre 4 cada pedazo, pues cada pedazo de repente va a tener 4 partes y los numeradores van a seguir siendo la misma cantidad, pero dividida entre 4. Los numeradores, como quien diría, también los estamos convirtiendo en 4 cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, tanto denominador como numerador para que el número siga siendo el mismo. Entonces, voy a multiplicar yo 4 por 3, que me va a dar 12, y ya voy a tener 12avos. Pero también voy a multiplicar 4 por 8, que me va a dar 32. Y a esto sí le puedo sumar un 12avo, porque ya es el mismo denominador. Ya tengo pizzas que están divididas todas en 12 pedacitos y ya puedo contar esos pedacitos. Entonces, ya nomás sumo y me quedan 33 doceavos. Como 33 doceavos, si puede ser dividida, no puede ser dividida entre 2, pero puede ser dividida entre 3, ¿no? Entonces, vamos a reducirlo. Esto se convierte en 11 porque 33 entre 3 me da 11. Y esto se va a convertir en cuartos porque 12 entre 3 me da 4. Y mi resultado sería 11 cuartos, ¿va? Pero lo importante aquí es cómo encontramos este mínimo común denominador. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo en el que encontremos ese mínimo común denominador, pero cuando los números no se pueden dividir nomás uno entre otro. Entonces ahorita vamos a ese ejemplo. Y bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo cuando los números no son tan fáciles de dividir uno entre otro. Entonces vamos a volver a poner 8, pero ahora vamos a hacerlo 8 sextos. Y a eso le vamos a sumar, qué sé yo, 4 catorceavos, ¿les parece? Entonces tenemos dos números que de inicio, 14 entre 6, no puedo dividirlo. Entonces vamos a buscar ese mínimo común denominador, ¿va? Entonces, lo que voy a hacer yo, si se acuerdan, esto también nos lo enseñaron desde primaria. Vamos a escribir aquí el 6 y vamos a escribir el 14. Y a mí me lo enseñaban así, pero da lo mismo como lo hagas. Lo importante es, vamos a empezar a sacar operaciones que sean iguales para uno y para el otro. Y entonces, el 14 y el 6 se pueden dividir entre 2, sí. Entonces pongo yo un 2 y hago la división de los dos. El 6 entre 2 me da 3 y el 14 entre 2 me da 7. Yo lo que quiero llegar es a números primos para dividirlos entre números primos. Entonces aquí el 3 me divide esto, pero no me divide este, pero de todas maneras lo hago. Aquí tiramos una línea y hacemos, aquí me da 1 y aquí sigue siendo 7 porque no se puede dividir. Y entonces yo voy a poner el 7 y aquí ya se vuelve 1 y ya acabé. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de pedazos que yo tengo que dividir, o más bien los pedazos los tengo que dividir en el resultado de esta operación, que es 2 por 3, que son 6, y 6 por 7, que son 42. Entonces, 6 por 7, que son 42, es lo que tengo que hacer yo como denominador. Aquí voy a poner un 42 y aquí voy a poner un 42. Pero entonces, ¿por cuánto multipliqué yo cada uno de los números para que me llegara a este 42? Ah, bueno, pues lo que busco yo es los números que me dieron aquel número, ¿ok? 6 es 2 por 3. Entonces significa que esto lo multipliqué por 7. 6 por 7 me da 42. Y entonces voy a tener que yo poner 7 por 8, que es 56. ¿Va? Entonces, 56 entre 42 es exactamente lo mismo que 8 entre 6. Eso es lo que pusimos aquí. Y ahora, el 14, bueno, pues 2 por 7 me da 14. Entonces significa que esto lo multipliqué por 3. ¿Va? Entonces, el 4 también lo tengo que multiplicar por 3. Y esto me da 12. Y entonces ya puedo hacer la suma de numeradores. Ok, 56, 66, 68. 68 sobre 42. ¿A esto les puedo sacar mitad? Oh, claro que les puedo sacar mitad, porque 68, los dos son números pares, ¿no? Esto termina siendo 21. Y arriba, ¿qué va a terminar siendo? Va a terminar siendo un 34. Ya no les puedo sacar mitades. Ya no les puedo sacar tercias, porque 34 no es un múltiplo de 3. No les puedo sacar quinta. No les puedo sacar una séptima, porque 34 tampoco es múltiplo de 7. Entonces,
Así lo voy a dejar, 34 veintiunavos. ¿Va? Entonces, así resolvemos todo. Recordemos, si esto fuera una resta, el proceso es el mismo, nomás aquí sería un menos. Y entonces yo hago una resta en vez de una suma. ¿Por qué? Porque una suma y una resta son las mismas reglas, ya que es una suma de números negativos. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el video de sumas y restas de fracciones. Espero les sirva. Luego subiré un video en el que nomás haremos ejercicios. Haremos unos 2-3 ejercicios de sumas y restas de números fraccionados únicamente para reforzar este tema. Nos vemos. Lights fade, slow as the curtain calls. We gave it everything we had. Hearts are pounding, standing tall. Memories made, we can't be sad.